Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un vehículo blindado desapareció durante una parada rutinaria. Con casi $1 millón, se suponía que era impenetrable. Los investigadores no sabían si el conductor estaba involucrado o si había sido emboscado. Agentes del FBI y detectives locales comenzaron a sospechar de un grupo de exoficiales de policía. Se necesitaría determinación y alta tecnología para rastrear a los ladrones y hacerles pagar por su asalto silencioso. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El dinero puede que no sea la raíz de todo mal, pero para algunos hombres, $1 millón es suficiente para justificar el crimen. Incluso quienes juraron defender la ley. Pueden verse tentados. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el robo se convirtió en asesinato, el FBI descubriría que un asesino estaría entre ellos. Asalto sigiloso. Centro Comercial Arrowhead, Glendale, Arizona, 28 de noviembre de 1994. A la 1:30 de la tarde, una furgoneta se detuvo frente a una tienda en el centro comercial. Era un vehículo blindado de Wells Fargo, sin nombre. Varias compañías utilizan estas furgonetas personalizadas, pues son blancos menos visibles para el robo. Siguiendo el protocolo de la compañía, el conductor permaneció dentro de la furgoneta, mientras que el mensajero recogía el dinero de la tienda. La furgoneta era a prueba de balas y sus puertas no podían abrirse desde afuera. Fin de semana ajetreado. En la oficina, el mensajero intercambió las bolsas vacías por las que estaban llenas con los recibos del fin de semana. Gracias. Era el lunes después de Acción de Gracias. La recogida del dinero siguió al fin de semana de compras más atareado del año. Cuando el mensajero regresó al estacionamiento, la furgoneta blindada y el conductor ya no estaban. Inmediatamente llamó a la policía. La llamada al 911 llegó al Departamento de Policía de Glendale, Arizona. Enviaron patrullas a la escena y avisaron al FBI. La oficina del FBI más cercana está en Phoenix, a unos 32 kilómetros del centro comercial. Como el dinero de la furgoneta estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI abrió un caso. Los agentes se dirigen a la escena. Los detectives de Glendale llegaron al centro comercial primero. Comenzaron a entrevistar al mensajero. Dijo que se había ido solo 4 minutos cuando descubrió que la furgoneta y su compañero John Magosh habían desaparecido. El mensajero estimó que la cantidad de dinero en efectivo, cheques y monedas en la furgoneta era de poco más de $1 millón. ¿Guardias de seguridad o alguien más? Los detectives entrevistaron a otras personas en el centro comercial. Vi a ese hombre de la chaqueta. Ninguno dijo haber visto u oído algo inusual. Poco después llegaron los agentes del FBI de Phoenix. Los técnicos de evidencias habían procesado el área. Encontraron una colilla de cigarrillo y un par de anteojos rotos donde había estado estacionada la furgoneta. Si la furgoneta no estaban. El mensajero confirmó que su compañero era fumador. Dijo que los anteojos se parecían a los que Magosh necesitaba usar para conducir. Muy parecidos, tenían alguna semejanza.
Los técnicos recogieron y marcaron los artículos como evidencia. David 44. El detective Tom Clayton es un detective de alto rango del Departamento de Policía de Glendale. Creo que lo primero que pensamos cuando vimos que la furgoneta había desaparecido fue que el conductor se había ido con el dinero e iba a salir de la ciudad. También consideramos que alguien podría haberle robado, y con los anteojos ahí no estábamos seguros de si era una trampa o realmente había sucedido algo, y consideramos todas las posibilidades. El agente especial de supervisión, Steven Chenoweth, ahora retirado, era el líder del FBI. ¿Cómo crees que lo hicieron? Los investigadores organizaron una búsqueda de la furgoneta y su conductor, creyendo que quien quiera que la hubiese robado la abandonaría pronto y buscaría un auto de escape. Enviaron a algunos oficiales para comenzar una búsqueda por tierra alrededor del centro comercial. Pilotos del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron una búsqueda aérea. Los pilotos comenzaron en el centro comercial. Luego ampliaron su búsqueda en círculos concéntricos, buscando la furgoneta en los vecindarios cercanos. Cada vez que veían una furgoneta blanca, radiaban a las unidades terrestres para que le dieran seguimiento. El agente especial Chenoweth y los demás sabían que la mayoría de los robos de autos blindados son trabajos internos o emboscadas armadas. Los testigos no habían oído disparos. Quizás el conductor había decidido cambiar su salario por $1 millón. Por supuesto, se supone que la furgoneta debe estar cerrada con el conductor dentro y, por ende, inaccesible. El hecho de que falte la furgoneta nos lleva a pensar, al menos inicialmente, en la posibilidad de que el conductor de la furgoneta esté involucrado. Los investigadores buscaron más información sobre el conductor desaparecido. Investigamos a John Magosh. Primero, comenzamos a buscar su nombre en la computadora para ver si podíamos encontrar algún arresto o si tenía antecedentes criminales. Empezamos con el archivo de empleo de Wells Fargo, buscamos parientes, amigos, lo que sea. Después de obtener una orden de registro, los investigadores fueron a su apartamento. La casera los dejó entrar. Los investigadores buscaban pruebas de que Magosh hubiese planeado el robo. ¿Por qué no revisas los cajones? Está bien. El apartamento parecía estar intacto. Nada indicaba que hubiese planeado el robo o que estuviese listo para dejar la ciudad. ¿Quién es? Sí, es Lisa Johnson. Los detectives se enteraron de que Magosh tenía una hija que vivía cerca en ¿Ya Phoenix. vive aquí? Encontraron su dirección a través de los registros del Departamento de Vehículos Automotores y fueron a entrevistarla. Detective Clayton, ¿podemos hablar un momento con usted? La hija de Magosh describió a su padre como honesto y estable. ¿O a quién podría contactar además de usted? Se tomaba su trabajo muy en serio. Otras personas dijeron lo mismo a la policía. Magosh no tenía antecedentes penales. Bueno, díganos, ahora mismo usted Los podría detectives localizar- comenzaron a considerar al hombre de 61 años no como un sospechoso, sino como una víctima. John Magosh tenía una buena reputación. Hablamos con parientes, amigos, y era una persona que no necesitaba de mucho en la vida. El dinero no era una preocupación. Basándonos en los antecedentes que teníamos, no creíamos que estuviese involucrado en algún crimen. Con Magosh eliminado como sospechoso, los investigadores estaban de nuevo donde empezaron. Necesitaban la ayuda del público. Cuando tienes testigos oculares, tratas de emitir mucha información en forma de comunicaciones, de prensa o artículos de periódico y ese tipo de cosas, con la esperanza de que llegue alguien que haya visto algo.
Esa tarde, el FBI y la policía de Glendale dieron una conferencia de prensa. Sobre el atraco al banco. Publicaron fotos y descripciones de la furgoneta y el conductor desaparecidos. Muy poco. A cualquiera que hubiera visto a John Magoosh o a la furgoneta de Wells Fargo, se le pidió que se pusiera en contacto con el FBI. Esta investigación... Se anunció una recompensa de $60,000 por cualquier pista que llevara a la recuperación del dinero y a la condena de los involucrados. Horas después, el 911 recibió una llamada desde una iglesia de Sun City, Arizona, a las afueras de Glendale. Copiado, en camino. La persona que llamó reportó una furgoneta en el estacionamiento de la iglesia. Los parroquianos que llegaron el lunes por la noche para un juego de bingo notaron la furgoneta, que encajaba con la descripción en las noticias. Las placas y los números de serie confirmaron que era la furgoneta desaparecida del centro comercial. Los investigadores se acercaron con cautela, sin saber quién o qué esperaba adentro. No había nadie en el asiento del conductor, pero se podía ver la silueta de un cuerpo en el suelo. Intentaron abrir la furgoneta. Pero incluso para los agentes, el vehículo blindado era impenetrable. El motor estaba encendido y la furgoneta estaba cerrada, con llaves. Un análisis rápido del interior reveló que el cuerpo yacía en el centro. Tuvimos que llamar a la compañía de autos blindados para poder acceder a la furgoneta. Nadie en la iglesia había visto quién había abandonado la furgoneta. ¿Qué hora cree que era? ¿O qué vehículo usaron para escapar? ¿Vio alguna otra persona? Observando el cuerpo a través de la ventana, la policía pudo ver sangre en su pecho cerca de una placa de Wells Fargo. No había señales de que respirara. Las autoridades creían que John Magoosh había sido asesinado durante el robo. No había marcas de balas en el exterior de la furgoneta, vidrios rotos ni signos de entrada forzada en las puertas. Quienquiera que hubiera robado la furgoneta sabía lo que estaba haciendo. Robar un auto blindado es un crimen bastante sofisticado. Se necesita mucha planificación detallada, así que después de encontrar la furgoneta y el cuerpo, sabíamos que probablemente nos encontrábamos frente a alguien que lo había pensado a fondo, lo había planeado muy bien y definitivamente no dudaría en asesinar para llevar a cabo el robo. Los investigadores necesitaban entrar en la furgoneta para saber qué había pasado. El 28 de noviembre de 1994, el FBI y la policía de Glendale, Arizona, investigaban una furgoneta blindada robada de un centro comercial y abandonada en el estacionamiento de una iglesia cercana a Sun City. El conductor John Magoosh, de 61 años, yacía muerto en el interior. Le habían disparado en la cabeza, pero no murió al instante. Los forenses notaron salpicaduras de sangre en su nariz, indicando que Magoosh había seguido respirando después de haber recibido el disparo. Los forenses consiguieron muchas huellas en las cajas fuertes dentro de la furgoneta. Las compararon con las huellas de los empleados. No encontraron huellas desconocidas. Tampoco había cabellos o fibras que apuntaran a un sospechoso. Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron $132,000 en monedas,
El efectivo y los cheques, estimados en $920,000, habían desaparecido. Según el agente especial Stephen Chenoweth, los detalles sugerían que eran varios criminales violentos. Después de revisar la furgoneta, sabíamos que probablemente tratábamos con más de una persona, porque esto sería muy difícil de lograr para una sola persona. Así que probablemente se trataba de al menos 2 o más personas muy viciosas y violentas que ciertamente no se detendrían ante nada para conseguir su objetivo, que era el dinero de la furgoneta. Para el detective de Glendale, Tom Clayton, la ubicación de la furgoneta a las afueras de la ciudad decía mucho sobre la comprensión de los criminales del procedimiento policial. Pensamos que habían dejado la furgoneta en Sun City para sacarla de nuestra jurisdicción y llevarla a otra, para complicar la investigación y comunicación de las agencias de policía, tal vez con la esperanza de que no fuéramos capaces de vincularlos con ello. Durante la autopsia del conductor, el médico forense recuperó varios fragmentos de bala del lado izquierdo de la cabeza de la víctima. Los fragmentos estaban demasiado dañados para determinar la marca del arma homicida. Parecía de calibre pequeño, tal vez una .22. El forense no encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima, lo que significaba que le habían disparado desde lejos. El compañero de Magoosh dijo que el conductor a menudo fumaba un cigarrillo mientras esperaba en la furgoneta. Aunque iba en contra de la política de la empresa, solía abrir la puerta para dejar salir el humo. Los investigadores creían que los asesinos lo sabían y le dispararon cuando abrió la puerta. Por su experiencia en la búsqueda de delincuentes escurridizos, el ahora retirado agente especial del FBI, Ron Myers, fue transferido a la Fuerza de Búsqueda de Fugitivos para trabajar en el caso. Desde el principio supo que no eran aficionados. Una de las cosas que nos hizo pensar que eran profesionales fue la manera como cometieron el robo. Eligieron una parte aislada del centro comercial donde había muchos autos, donde no habría muchos testigos. Condujeron por el tipo de vecindario donde no había mucha gente y escogieron el estacionamiento vacío de una iglesia que estaba vacía durante el día. ¿Puede entrar aquí, señor? Los investigadores recibieron docenas de llamadas a su línea de información. Un testigo se presentó afirmando tener información que podría ser útil. Bien, entiendo. Dijo haber visto una furgoneta blanca saliendo rápidamente del centro comercial alrededor de esa hora. Una camioneta roja le seguía de cerca, pero no estaba seguro de si los dos vehículos iban juntos. Los investigadores estaban frustrados porque nadie presenció la emboscada en el centro comercial. No pudimos encontrar ningún testigo ocular. Y cuando realmente no sabes lo que pasó o no tienes a nadie que pueda decirte lo que puede haber pasado con la furgoneta, es un misterio. Sin ninguna otra pista sólida, los investigadores sondearon los vecindarios entre el centro comercial y la iglesia. Tal vez alguien había presenciado algo. El otro día casi me atropellan. Edward Morgan, un residente de Sun City, recordó haber visto la furgoneta. La tarde del 28 de noviembre, el señor Morgan regresaba de la oficina de correos cuando notó la furgoneta. El señor Morgan se detuvo porque pensó que no iban a detenerse en la señal de alto y temía que lo atropellaran. En ese momento se dio cuenta de que la furgoneta blanca iba con una camioneta roja detrás. Ambos aceleraron en la intersección y se alejaron. Pensó que era algo inusual, no solo la forma en que conducían, sino también la forma en que la camioneta roja parecía estar siguiendo a la furgoneta blanca. El señor Morgan no recordaba los detalles de la matrícula ni la cara del pasajero de la furgoneta. ¿Había un pasajero? Desesperados por un hallazgo, los investigadores querían ponerlo bajo hipnosis para refrescarle la memoria. Morgan aceptó viajar a Texas con los investigadores.
Señor Morgan, necesito de su ayuda. Donde se reunieron con un hipnotizador forense. Tal vez, hipnotizado, el testigo podría recordar más detalles sobre el incidente. Las declaraciones hechas bajo hipnosis no se pueden usar en la corte, pero algunas agencias de policía piensan que es una herramienta de investigación útil. Hipnotizado, Morgan volvió a los acontecimientos del 28 de noviembre. Recordó la furgoneta blanca y al hombre del asiento del pasajero. Los investigadores ahora creían que había al menos 3 personas involucradas en el atraco, 2 en la furgoneta y 1 en la camioneta roja. Cuando se le preguntó sobre la matrícula del camión, Morgan pudo recordar una parte. 237. Muy bien. No fue mucho, pero les dio a los investigadores un buen comienzo. Tuvimos que ir al departamento de vehículos automotores para probar todas las combinaciones de esos números de matrícula y produjeron varios cientos de posibles vehículos porque Arizona no clasifica sus registros por colores. Sabíamos que buscábamos un tipo de camioneta en particular, pero al ver los registros no sabíamos su color, lo que quería decir que teníamos que entrevistar a todos los que estaban en la lista. Los investigadores finalmente localizaron a cientos de propietarios de camionetas. Entrevistaron a cada uno, pero no surgió ningún sospechoso. Con la memoria del pasajero fresca, Morgan trabajó con un dibujante de la policía. No había garantía de que los detalles recordados a través de la hipnosis fueran exactos, pero las autoridades estaban dispuestas a intentar casi cualquier cosa. Sí. El FBI dio a conocer el dibujo a los medios de comunicación. Desde hace casi un mes, la policía y el FBI buscan sospechosos en... El FBI y la policía de Glendale, Arizona, creían que 3 hombres estaban involucrados en el robo y homicidio. Sin embargo, al acercarse el final del año, todavía no tenían sospechosos. Parecía que nunca encontrarían a los asesinos. ¿Tienes el televisor encendido? Pero los investigadores no sabían que alguien había reconocido al sospechoso en el retrato hablado. ¿Puedes devolverme la llamada en 10 minutos? En diciembre de 1994, un mes después del mortal secuestro de un vehículo blindado en Glendale, Arizona, la investigación se había detenido. Los investigadores creían que al menos 3 personas habían participado en el robo. Tenían un retrato hablado de uno de ellos y casi nada más. Claro. Clayton. Pero el 31 de diciembre los investigadores recibieron una llamada. A un detective de Mesa, Arizona, le habían dicho que una mujer de la zona tenía información sobre el crimen. De acuerdo, gracias. Una revisión de antecedentes mostró que la mujer tenía una licencia suspendida, lo que facilitaría que fuera al interrogatorio sin despertar sospechas. El FBI le pidió a la policía local que la detuviera por el cargo de la licencia suspendida. Tenemos entendido que estaba conduciendo. Los investigadores le preguntaron a la mujer si sabía algo sobre el robo del camión blindado en Glendale. Afirmó que no sabía nada, pero que conocía a alguien que sí. Nosotros hablamos por teléfono hace ¿Podría unos días. escribir lo que dijo? Le dijo a los investigadores que su amiga Judy Espinosa había hablado con ella después de ver las noticias sobre el robo. Igual a él. Espinosa sospechaba que su novio podría estar involucrado. Sí. Dicen que podría estar involucrado en el robo. La mujer le dijo a los investigadores dónde trabajaba Espinosa. Los investigadores hablaron con Espinosa. Buenas tardes, señorita Espinosa. Le preguntaron sobre el robo, recordándole que interferir con una investigación federal era un delito en sí mismo. Ella accedió a responder a sus preguntas. Bueno, Explicó que su novio James Greenham
apodado Yoda, le había preguntado qué haría si él robaba un auto blindado y de repente tenía mucho dinero. Le dijo al agente especial del FBI Ron Myers que Greenan a veces trabajaba como cazarrecompensas y que normalmente estaba en bancarrota. Jim nunca tenía dinero, pero el día del robo llegó a casa, le dijo que tuvo que matar a alguien y que tenía mucho dinero encima. Nos dijo que Jim era un cazarrecompensas junto a un hombre llamado Tim Ring. Ella había estado en casa de Tim y había notado varios vehículos todoterreno nuevos, motos de agua y una motocicleta nueva. Tim había hecho un comentario sobre cómo ella nunca adivinaría cuánto dinero había en ese garaje. La información era buena, pero solo eran rumores. Los investigadores necesitaban pruebas más sólidas. Espinosa había guardado varios rollos de monedas que Greenan le había dado. Las envolturas concordaban con las utilizadas por los comerciantes en la ruta de la furgoneta blindada. Más de un mes después del crimen, los investigadores finalmente tenían nombres. Revisaron los antecedentes de los dos sospechosos. El agente especial del FBI, Steven Chenoweth, conocía el nombre de uno de los hombres. Tim Ring había sido informante en otros casos del FBI. Ya le habíamos pagado por algo de información en el pasado. Cuando obtenemos información de informantes, no tratamos con sacerdotes y con gente buena. Tratamos con tipos malos. Y Ring es un tipo malo. ¿Lo ves? Cuando estés listo y concentrado, aprieta el gatillo. Tim Ring y James Greenan habían trabajado como guardias de prisión en Phoenix y ahora trabajaban juntos como cazarrecompensas. De acuerdo. Ambos tenían entrenamiento con armas de fuego. Muy bien, caballeros. Ring era un tirador experto. Cuando estén listos. Seguir a cazarrecompensas sería peligroso. El hecho de que estos sospechosos tuviesen entrenamiento policial dificultaba el caso. Por un lado, conocían técnicas de vigilancia. Si descubrían a alguien siguiéndolos, sabrían qué hacer. Sabrían qué esperar de cualquiera que los siguiera. Teníamos que ser muy cautelosos con el seguimiento. El FBI y la policía de Glendale comenzaron la vigilancia terrestre y aérea a las 24 horas. Tenían que estar encubiertos. Si buscan vigilancia aérea, verán hacia arriba. Estamos por aquí porque no podemos ver nada desde arriba. Así que estamos por aquí, por allá. Los agentes querían ver cómo ganaban dinero y cuánto gastaban. Por lo que veíamos al seguir al señor Greenan y al señor Ring, ninguno de los dos tenía un empleo remunerado. No tenían ingresos provenientes de fuentes legítimas. Sin embargo, los vimos gastar mucho dinero. Ring mandó a revisar su camioneta y Greenan compró un apartamento nuevo. ¿Cómo está? Hola. Ambos compraron motocicletas. Policía de Glendale. Este es mi Los agentes rastrearon sus compras. Parecía que los sospechosos no se excedían de cierto monto para evitar la atención del Servicio de Impuestos Internos. Siempre parecían tener cuidado al gastar dinero y se mantenían por debajo de los $10,000. Sabían que si gastaban más de eso en efectivo, la compra sería reportada a la hacienda pública. Los investigadores continuaron siguiendo a Ring y a Greenan y armando una lista de socios. Fotografiaron a todo aquel que se reuniera con ellos. Todavía no sabían quién era el tercer socio. El detective Tom Clayton esperaba que la vigilancia captara una reunión de los tres en algún lugar. Los veíamos reunirse en restaurantes e ir a clubes nocturnos donde se reunían con bailarinas. No. Donde quiera que iban, gastaban mucho dinero, sin saber que los investigadores los observaban.
Las pruebas circunstanciales los relacionaban al robo y el homicidio. Pero el FBI y la policía de Glendale aún no sabían exactamente qué había pasado y quién más estaba involucrado. Los investigadores tenían que adentrarse de alguna manera en el oscuro mundo de los cazarrecompensas. Mientras el FBI y la policía de Glendale, Arizona, continuaban investigando un mortal asalto a un vehículo blindado, recibieron una pista de un socio de sus dos sospechosos principales. Un cazarrecompensas llamado Michael Sanders dijo haber inspeccionado autos blindados con otros dos hombres. Creía que esos hombres habían cometido el asalto en Glendale sin él. Enojado por haber sido excluido, decidió hablar. Mencionó algo sobre... Le dio al agente especial del FBI, Ron Myers, una pista sobre el tercer perpetrador. Sanders se acercó para decirnos que pensaba que Tim Ring y Jim Greenan estaban involucrados en el robo del vehículo blindado y que un ex policía de Phoenix llamado Fergie, que trabajaba en una tienda de cámaras en el centro comercial del Paradise Valley, podría ser el tercer hombre. Los investigadores tenían que identificar a Fergie. Lo que vamos a hacer... Revisaron las fotos del caso. Intentar tomar algunas fotos y buscar al hombre, sí. Los equipos de vigilancia habían visto a Ring y a Greenan reunirse con un hombre barbudo que conducía un Camaro. El auto estaba registrado a nombre de William Ferguson. ¿Dinero? Como Sanders había dicho que Fergie era un ex policía, el detective de Glendale, Tom Clayton, revisó los registros del personal del Departamento de Policía de Phoenix. Mientras revisábamos los antecedentes de William Ferguson, encontramos que se retiró del Departamento de Policía de Phoenix después de 20 años y el retiro fue debido a algunos problemas disciplinarios. Los investigadores comenzaron a vigilar a Ferguson. Vieron que el ex policía se reunía a menudo con los otros sospechosos y que también estaba gastando mucho dinero. Los agentes creían haber identificado a los 3 hombres responsables del robo y asesinato. La investigación se vio afectada por el hecho de que los sospechosos tenían formación policial, porque sabíamos que iban a encubrir pruebas. También sabía que tenían entrenamiento con armas de fuego, lo que los hacía peligrosos para los oficiales de vigilancia. Los detectives y los agentes necesitaban pruebas que relacionaran a los hombres con el crimen. Durante la vigilancia comenzaron a revisar la basura, confiscando bolsas de basura de los sospechosos, con la esperanza de encontrar algunas pistas. Los técnicos del FBI examinaron la basura. En la basura de Ring encontraron varias fichas. Cada una tenía notas detallando rutas de autos blindados. El análisis confirmó que la letra era de Ring. Pero necesitaban más. Hay otra aquí. Esto acaba de llegar. Querían grabar a los sospechosos discutiendo el crimen. Los 3 hombres tenían llaves del departamento de James Greenan. El agente especial Steven Chenoweth creía que usaban el apartamento como cuartel general. Timothy Ring estaba casado, tenía esposa e hijos. Creo que la probabilidad de que ocurrieran discusiones respecto a este robo de un vehículo blindado en su casa era un tanto baja. Pero sentimos que sí estaban ocurriendo en la residencia de los Greenan. Así que eso fue lo que nos impulsó a tomar una decisión y colocamos un micrófono dentro del apartamento de los Greenan. El agente especial Myers formó parte del equipo que entró al apartamento para colocar el micrófono. Cuando abrimos la puerta, inmediatamente se activó una alarma. Cerramos la puerta y salimos del área.
Tuvimos que volver más tarde con un experto en alarmas. Cuando volvimos a entrar, nos dimos cuenta de que se trataba de un simple detector de movimiento encima del refrigerador. Todo lo que teníamos que hacer era presionar el interruptor para apagarlo. Nada sofisticado. Mientras el equipo estaba dentro del departamento de Greenan, el detective que vigilaba a Tim Ring lo vio salir de su casa. Ring tenía una camioneta roja como la que dijeron haber visto siguiendo a la furgoneta. El detective siguió a Ring. Haz lo que tengas que hacer. Hay que retrasarlo. Después de unas vueltas, se dio cuenta hacia dónde se dirigía el sospechoso. De acuerdo. Los agentes aún estaban en el apartamento. Tim Ring se dirigía hacia allá. Ring solía ir a casa de Greenan, incluso cuando éste no estaba. Si entraba al apartamento, interrumpiría la instalación del micrófono. Suspendida. Comprueba su matrícula. El equipo en el apartamento necesitaba más tiempo. Lo distraeré unos minutos. El detective llamó a un uniformado para que detuviera a Ring por exceso de velocidad. Cualquier cosa para retrasar al sospechoso. Buenas noches, señor. Documentos, por favor. El oficial habló con Ring sobre los peligros del exceso de velocidad. Tan pronto como puedas. Los detectives querían mantenerlo ocupado mientras el equipo terminaba en el apartamento. Vamos, están en camino. De acuerdo, guárdenlo todo. Acomoden esto. Terminaron justo antes de que Ring llegara. Hay algunas cosas, Los investigadores también intervinieron los teléfonos fijos y celulares de los otros dos sospechosos. Para hacerlos hablar, el agente especial de supervisión, Steven Chenoweth, reveló información falsa sobre el caso. Hablaremos sobre este plan. Decidimos emitir un comunicado de prensa sobre la investigación. Pensábamos que cuando lo oyeran, sin duda eso generaría algunas conversaciones telefónicas y discusiones entre los sospechosos. Tuvo el efecto deseado. Hablaron sobre la información que publicamos, de lo exacta que pensaban que era, si estábamos o no en lo correcto y si creían que nos estábamos acercando o no. No pueden vincularnos con nada de eso. Todo está mal. Mientras los sospechosos hablaban, los investigadores escuchaban. $60,000. No conseguimos una confesión en la que dijeran, robé el auto blindado. Lo que escuchamos fueron varias conversaciones entre ellos sobre diferentes aspectos del caso. Siempre escuchaban las noticias, leían cualquier reportaje impreso o veían cualquier noticia en la televisión. En cuanto salía algo en la televisión se llamaban y hacían comentarios como, así no es como sucedió, nunca encontrarán esa matrícula. La evidencia en contra de los sospechosos se acumulaba. Pero antes de ordenar algún arresto, los fiscales querían declaraciones más directas sobre el crimen. Los investigadores provocaron a los sospechosos una vez más. Un detective de Glendale fue al apartamento de James Greenan cuando éste estaba afuera. Dejó su tarjeta de presentación en la puerta con una nota que decía Pista 173. Los investigadores observaron la reacción de Greenan. Sabía lo que significaba la nota. Las autoridades lo consideraban una pista. Greenan se angustió y salió corriendo del apartamento mientras llamaba a Tim Ring a su celular.
Los agentes vigilaban desde un avión y escuchaban las conversaciones telefónicas. Hola, Tim. Escucha. Greenham condujo hasta el desierto antes de detenerse. Escucha, no tienen nada en tu contra. No te preocupes. Green trató de calmar a Greenham, prometiéndole que las autoridades no tenían nada contra ellos. Bien, no te preocupes. Pero Greenham dijo que estaba asustado. Incluso amenazó con suicidarse. No, no hagas nada. Finalmente, Green convenció a Greenham de que las autoridades no estaban tras ellos. Pero si veo un policía más, uno más... Greenham dijo que si otro policía lo contactaba, iba a enterrar el dinero. Esa parecía ser una referencia directa al crimen. Patrulla 6. Los investigadores consideraron que finalmente tenían suficiente evidencia. Enviaron unidades para arrestar a Greenham y Ferguson. A Jim Greenham lo arrestó un equipo, a William Ferguson lo arrestó otro. Intentó resistirse, pero fue sometido rápidamente. A Tim Ring lo llamaron a una oficina del FBI con la excusa de ver algunas fotografías, porque se había ofrecido anteriormente a ayudar al FBI a tratar de descubrir quiénes eran los ladrones. Lo que creemos fue un esfuerzo de su parte para tratar de averiguar lo que sabíamos. El agente del FBI que había usado previamente a Ring como informante lo llamó. ¿Recuerdas que hablé contigo sobre ese caso? Ring accedió. Que vieras. El 16 de febrero de 1995, Tim Ring llegó a la oficina del FBI en Phoenix. Agentes encubiertos lo esperaban en el vestíbulo. Creían que no iría armado a la oficina del FBI, pero no podían estar seguros. Para garantizar su seguridad, necesitaban sorprenderlo. ¿Hace unos minutos? Teníamos dos instructores de tácticas defensivas grandes y robustos. Uno de ellos tenía 25 años de experiencia en artes marciales. Se acercó a Ring y lo golpeó en la cabeza, lo derribó como un saco de patatas sin saber lo que sucedía. Los tres sospechosos estaban fuera de las calles. Ahora los investigadores necesitaban pruebas materiales para asegurarse de que los enjuiciamientos fueran exitosos. El 16 de febrero de 1995, después de arrestar a 3 hombres por robo a mano armada y asesinato, agentes del FBI y detectives de Glendale, Arizona, registraron las residencias de los sospechosos. Encontraron pruebas importantes en la casa de Tim Ring, sospechoso de ser el líder de los 3. Los investigadores recuperaron una nota marcada con las iniciales F, Y y T. Cada inicial tenía un número debajo. Parecen números de serie. Los números sumaban la cantidad de dinero que se llevaron del vehículo blindado. Los agentes creían que F representaba a Fergie, Y al apodo de Greenham, Yoda, y T a Tim. Era la hoja que habían usado para dividir el dinero. En el garaje, los investigadores encontraron una camioneta roja que se parecía al vehículo visto por el testigo Edward Morgan en Sun City. Sin embargo, el número de matrícula no coincidía con los que Morgan recordó bajo hipnosis forense. Ring tenía varias armas y municiones en casa. Encontré algo. En una bolsa de lona, los agentes también recuperaron $270,000 en efectivo. Encontraron otros $64,000 en la casa de Ferguson. Habían robado casi $600,000 en efectivo. Tomando nota del dinero gastado por los sospechosos, los investigadores descubrieron que faltaban unos $100,000. El caso contra los 3 sospechosos parecía sólido. El agente especial Ron Myers esperaba que las pruebas hicieran que uno de ellos hablara. Finalmente obtuvimos información de primera mano sobre el crimen cuando Jim Greenham decidió cooperar. Fue el único de los 3 que mostró remordimiento por lo que habían hecho, por cómo habían matado al conductor.
Jim decidió cooperar y nos contó lo que pasó y nos dijo el papel que cada uno jugó en el robo. Greenan se reunió con los investigadores y explicó que la planificación comenzó en otoño de 1994. Tim Ring tuvo la idea de robar un auto blindado. ¿Qué planeaban hacer? No entiendo. Empezaron a inspeccionar los vehículos de Wells Fargo. Condujeron alrededor de Glendale siguiendo las rutas de diferentes camionetas y furgonetas. Luego se concentraron en la furgoneta que conducía John Magoosh. Tan pronto como salgamos. La siguieron durante días. En cuanto lo hagas. Lograron observar a este vehículo blindado en particular que hacía varias paradas y notaron que cada vez que el mensajero salía a hacer una entrega, el conductor abría la puerta unos 20 centímetros para fumar y soplar el humo por el costado de la puerta. Observaron al conductor en varias paradas y se fijaron en una en particular en la parte trasera de un centro comercial, donde vieron que siempre estacionaba en la misma posición. 94, Tim Ring. El 28 de noviembre de 1994, el lunes después del Día de Acción de Gracias, un día en que estaban seguros que habría mucho dinero en la furgoneta, estaban listos para el asalto. James Greenan y William Ferguson esperaron en la tienda sin ser vistos. Vigilaron hasta que el mensajero se perdió de vista. Como esperaban, Magoosh abrió la puerta para fumar. Tim Ring estaba estacionado a 15 metros con una matrícula robada puesta en la camioneta. El experto en tiro tenía un silenciador en el rifle calibre .22 para que nadie oyera el disparo. Apuntó a través de la abertura y disparó una vez. La fuerza debe haber tirado las gafas de Magoosh al suelo. Con el conductor caído, la furgoneta estaba desprotegida. Nadie notó los vehículos alejándose a gran velocidad. Fueron al estacionamiento de la iglesia. Estaría vacío a esa hora del día. Movieron el dinero y los cheques a la camioneta. Sabían que las autoridades buscarían la furgoneta. Según el detective Tom Clayton, dejaron la mayoría de las monedas y fueron a destruir los cheques y otras pruebas. Luego cargaron el dinero en la camioneta de Tim Ring y condujeron hacia el desierto, donde dividieron el botín, se cambiaron de ropa y quemaron todo. Greenan dijo que enterraron la evidencia quemada y la matrícula robada en el desierto. Están enterradas las placas. Sí. El agente especial Stephen Chenoweth se preguntó si era la matrícula que había visto Edward Morgan. Fuimos y encontramos el lugar, excavamos y vimos que los 3 números de la matrícula coincidían con los números que nos había dado el señor Morgan. La información que nos dio era correcta. James Greenan se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo a mano armada y está cumpliendo 27 años y medio. William Ferguson se declaró culpable de robo a mano armada y cómplice encubridor y está cumpliendo 17. El 6 de diciembre de 1996, Tim Ring fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración y robo. Es muy cruel que alguien asesine a un conductor de una forma tan atroz. Sin duda quieres usar todos los recursos en identificar a los involucrados y ponerlos tras las rejas. Por sus crímenes, Ring recibió la pena de muerte. Actualmente espera su ejecución en la prisión estatal de Arizona, en Florence.